que esos primeros 12 apóstoles fueron testigos de que Cristo murió, fue sepultado, pero que al tercer día resucitó. También debía seguir a Cristo fielmente. O sea, ser seguidor, ser discípulo de Cristo, ser seguidor de Cristo. Y un detalle muy importante, debía estar dispuesto a dar la vida por Cristo y por su evangelio. Yo ya les enseñé en días atrás, cuando estudiamos todo lo de las iglesias de Apocalipsis, y hablamos de la muerte de los apóstoles. ¿Ustedes recuerdan? Todos los apóstoles tuvieron una muerte trágica, cruel, a excepción del apóstol Juan, que murió de anciano y murió ya como de más de 100 años. Fue el último de los apóstoles en morir. Pero eso ocurrió porque no lo pudieron matar en el caldero ese hirviendo con aceite donde lo metieron. Lo metieron en un caldero hirviente con aceite y el Señor no permitió que se muriera ahí. Entonces, como no lo pudieron matar así, lo expulsaron, lo condenaron al exilio, lo mandaron por allá a la isla de Patmos para que muriera de viejo, para que muriera de solo, para que muriera por allá en completa orfandad. Pero allá fue todavía más bendecido porque tenía la mejor compañía, tenía la presencia del Cristo glorificado y allá le reveló todo el mensaje del Apocalipsis, que ahí lo tenemos en la Biblia. Aleluya. Entonces, como vieron que nada que se moría, ya lo volvieron a llevar a Éfeso. Y allá pastoreó la iglesia hasta que murió en Éfeso, el último de los apóstoles. Eso es. A más de esos 12 apóstoles que estuvieron primero con Cristo, el Señor también ha ido estableciendo, ha ido llamando apóstoles. Porque ahí tenemos en la Biblia que el Señor estableció 5 ministerios en su iglesia. A ver, recordémoslos. ¿Cuáles son los 5 ministerios? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea, el ministerio apostólico, el ministerio del apóstol no está limitado solo a los 12 que Cristo llamó. Hoy en día existe el ministerio del apóstol. ¿A quién llamamos apóstol hoy? Al que llamamos misionero. Ese es el apóstol. Tenemos misioneros en el extranjero. Tenemos misioneros aquí en Colombia, abriendo obras, estableciendo obras, poniendo el fundamento de Cristo. Como dijo Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto, el cual es Jesús el Cristo. Porque Él es la principal piedra del ángulo. Él es la principal piedra del edificio. Él es la piedra base sobre la cual nuestra vida está siendo edificada. Judas era apóstol de Cristo, pero hubo que reemplazarlo porque se suicidó, porque vendió al maestro, no aguantó con la pena moral, con el remordimiento, se suicidó y en lugar de él fue nombrado Matías para completar ese número de los 12. Y luego el Señor llamó a Saulo de Tarso, quien llegó a ser el gran apóstol Pablo, y a través de las épocas, a través de los siglos, el Señor ha seguido llamando hombres para este ministerio de apóstol, para este ministerio de misionero. Ahora hay algo también muy hermoso. Vamos a leer por aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Vamos a leer esto.
Hechos capítulo 14, primero el capítulo 13 y luego vamos a pasar al 14, porque ambos pasajes tienen relación, con relación a lo que es el apóstol. Dice Hechos 13, verso 1. Había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, estando sirviendo al Señor. Capítulo 14, verso 14 y 15. Fíjese en este pasaje. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo, diciendo a gritos: ¿qué vais a hacer? Nosotros somos hombres de carne y hueso como vosotros, que os anunciamos la buena noticia para que dejéis esas vanas prácticas y os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Bueno, ¿de qué está hablando? Está hablando de cuando apedrearon a Pablo y lo dejaron por muerto. Porque esto de ser apóstol, esto de ser servidor del Señor, pues eso llega el momento en que también hay sufrimientos. Pero ¿qué dice la palabra? Que si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Él. Aleluya. Entonces se llama ahí apóstoles a Bernabé y a Pablo. Primero se menciona a Bernabé, pero en la medida que se fue desarrollando el ministerio, después ya era Pablo y Bernabé. O sea, Pablo llegó a alcanzar pues más renombre. ¿Por qué apedrearon a Pablo? Porque llegaron por allá a un lugar donde ellos estaban predicando, donde la gloria de Dios se manifestó y ocurrieron milagros. Entonces la gente pensó que Pablo y Bernabé eran dioses. Y entonces trajeron coronas de flores y les pusieron en el cuello así guirnaldas para ponérselas en honor, pues que eso eran dioses. Pensaban que Pablo era uno de esos dioses, que Bernabé era otro de esos dioses. Los confundieron con Mercurio, con Júpiter, y les iban a ofrecer sacrificios de animales. Les iban a ofrecer unos toros, se los iban a sacrificar y les iban a quemar incienso. Entonces Pablo y Bernabé rasgaron los vestidos y les dijeron: no hagan eso, que es que nosotros no somos dioses, nosotros somos hombres de carne y hueso. No necesitan honrarnos, no necesitan hacer eso. Entonces la gente dijo: no quieren que los honremos, entonces vamos a darles piedra. Usted va a la escuela, va a la universidad, va a un trabajo y a usted le dicen: a su WhatsApp le va a llegar la información. ¿Cierto? Vivimos en un mundo moderno, pero en el tiempo antiguo no era así. Entonces el emperador, el gobernador necesitaba mandar un mensaje. Lo mandaba a través de un mensajero, a través de un heraldo, o si se pudiera llamar, a través de un correo humano. Y a veces era a pie. La mayoría de las veces era a pie. Otras de pronto a caballo. Pero los lugares eran tan lejanos que el caballo no iba a aguantar hasta llegar allá. Inclusive llegaban hasta cierta parte, entregaban ahí el mensaje y ahí otro lo recibía y se iba a correr. Entonces ese era un heraldo, ese era un mensajero, ese en cierta manera era llamado un apóstol. Entonces, con relación a la palabra de Dios, apóstol es el mensajero. Cristo es el apóstol por excelencia, porque es Él el que nos ha traído el mensaje más maravilloso.
el mensaje del evangelio, el mensaje del reino de Dios, el mensaje de la salvación. Él fue el primero en predicarlo, en enseñarlo. Y luego llamó a 12 apóstoles para que estuviesen con él. Llamó a 12 apóstoles para darles autoridad sobre toda enfermedad, sobre los espíritus malignos, y para que predicaran el evangelio primero a la nación de Israel y luego a todo el mundo. Y estamos bendecidos porque hasta Colombia nos ha llegado este poderoso mensaje de Cristo Jesús, el mensaje de la salvación, el mensaje del evangelio. Aleluya. El apóstol debe tener un perfil, debe tener una faceta, debe tener un carisma, si se puede hablar en esos términos. Bíblicamente, el apóstol debía haber conocido personalmente a Cristo Jesús. Si hablamos pues de esos primeros 12, para ser apóstol debía haber estado con Jesús. Debía ser llamado, haber sido escogido por Cristo Jesús. Debía ser enviado por Cristo Jesús. O sea que el que hace apóstoles es Cristo, el que llama a apóstoles y el que envía apóstoles es Cristo Jesús. También debía haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Porque esos primeros 12 apóstoles fueron testigos de que Cristo murió, fue sepultado, pero que al tercer día resucitó. También debía seguir a Cristo fielmente. O sea, ser seguidor, ser discípulo de Cristo, ser seguidor de Cristo. Y un detalle muy importante, debía estar dispuesto a dar la vida por Cristo y por su evangelio. Yo ya les enseñé en días atrás, cuando estudiamos todo lo de las iglesias de Apocalipsis y hablamos de la muerte de los apóstoles. ¿Ustedes recuerdan? Todos los apóstoles tuvieron una muerte trágica, cruel, a excepción del apóstol Juan, que murió de anciano y murió ya como de más de 100 años. Fue el último de los apóstoles en morir. Pero eso ocurrió porque no lo pudieron matar en el caldero ese hirviendo con aceite donde lo metieron. Lo metieron en un caldero hirviente con aceite y el Señor no permitió que se muriera ahí. Entonces, como no lo pudieron matar así, lo expulsaron, lo condenaron al exilio, lo mandaron por allá a la isla de Patmos para que muriera de viejo, para que muriera de solo, para que muriera por allá en completa orfandad. Pero allá fue todavía más bendecido porque tenía la mejor compañía, tenía la presencia del Cristo glorificado y allá le reveló todo el mensaje del Apocalipsis, que ahí lo tenemos en la Biblia. Aleluya. Entonces, como vieron que nada que se moría, ya lo volvieron a llevar a Éfeso. Y allá pastoreó la iglesia hasta que murió en Éfeso, el último de los apóstoles. Eso es. A más de esos 12 apóstoles que estuvieron primero con Cristo, el Señor también ha ido estableciendo, ha ido llamando apóstoles. Porque ahí tenemos en la Biblia que el Señor estableció 5 ministerios en su iglesia. A ver, recordémoslos. ¿Cuáles son los 5 ministerios? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea, el ministerio apostólico, el ministerio del apóstol no está limitado solo a los 12 que Cristo llamó.
Hoy en día existe el ministerio del apóstol. ¿A quién llamamos apóstol hoy? Al que llamamos misionero. Ese es el apóstol. Tenemos misioneros en el extranjero. Tenemos misioneros aquí en Colombia, abriendo obras, estableciendo obras, poniendo el fundamento de Cristo. Como dijo Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto, el cual es Jesús el Cristo. Porque Él es la principal piedra del ángulo. Él es la principal piedra del edificio. Él es la piedra base sobre la cual nuestra vida está siendo edificada. Judas era apóstol de Cristo, pero hubo que reemplazarlo porque se suicidó, porque vendió al maestro, no aguantó con la pena moral, con el remordimiento, se suicidó y en lugar de él fue nombrado Matías para completar ese número de los 12. Y luego el Señor llamó a Saulo de Tarso, quien llegó a ser el gran apóstol Pablo, y a través de las épocas, a través de los siglos, el Señor ha seguido llamando hombres para este ministerio de apóstol, para este ministerio de misionero. Ahora hay algo también muy hermoso. Vamos a leer por aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Vamos a leer esto. Hechos, capítulo 14. Primero el capítulo 13 y luego vamos a pasar al 14, porque ambos pasajes tienen relación, con relación a lo que es el apóstol. Dice Hechos 13, verso 1. Había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, estando sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la tarea que les he encomendado. Entonces, tras haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Capítulo 14, verso 14 y 15. Fíjese en este pasaje. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron esto, rasgaron sus ropas y corrieron entre la multitud diciendo a gritos: ¿qué vais a hacer? Nosotros somos hombres de carne y hueso como vosotros, que os anunciamos la buena noticia para que dejéis esas vanas prácticas y os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Bueno, ¿de qué está hablando? Está hablando de cuando apedrearon a Pablo y lo dejaron por muerto. Porque esto de ser apóstol, esto de ser servidor del Señor, pues eso llega el momento en que también hay sufrimientos. Pero ¿qué dice la palabra? Que si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Él. Aleluya. Entonces se llama ahí apóstoles a Bernabé y a Pablo. Primero se menciona a Bernabé, pero en la medida que se fue desarrollando el ministerio, después ya era Pablo y Bernabé. O sea, Pablo llegó a alcanzar pues más renombre. ¿Por qué apedrearon a Pablo? Porque llegaron por allá a un lugar donde ellos estaban predicando, donde la gloria de Dios se manifestó y ocurrieron milagros. Entonces la gente pensó que Pablo y Bernabé eran dioses.
Y entonces trajeron coronas de flores y les pusieron en el cuello así guirnaldas para ponérselas en honor, pues que eso eran dioses. Pensaban que Pablo era uno de esos dioses, que Bernabé era otro de esos dioses. Los confundieron con Mercurio, con Júpiter. Y les iban a ofrecer sacrificios de animales. Les iban a ofrecer unos toros, se los iban a sacrificar. Y les iban a quemar incienso. Entonces Pablo y Bernabé rasgaron los vestidos y les dijeron: no hagan eso, que es que nosotros no somos dioses, nosotros somos hombres de carne y hueso. No necesitan honrarnos, no necesitan hacer eso. Entonces la gente dijo: no quieren que los honremos, entonces vamos a darles piedra. Y dejaron a Pablo ahí por muerto. Con que no quieren que los honremos, entonces vamos a matarlos. Y el Señor levantó a Pablo. Gloria al Señor. Porque todavía no era la hora. Aleluya. Con relación a Cristo, el apostolado de Cristo es extraordinario. El apostolado de Cristo es punto aparte. Gloria al Señor. Marcos capítulo 1, verso 15. ¿Qué comenzó a decir Cristo Jesús? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces ese es Cristo, el apóstol por excelencia. Hebreos capítulo 3. Mire lo que menciona de Cristo. Es que la Biblia llama a Cristo apóstol. Hebreos 3, verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Cómo se llama? Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio. Oiga esto, de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, no sobre una casa ajena, sino sobre su casa. La cual casa, ¿qué? Somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esto es hermoso. De la casa que está hablando aquí es de la iglesia y en particular de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos la casa de Dios. Y en esta casa vive y ministra el apóstol por excelencia, Cristo Jesús. Vive y ministra en nuestra vida por su Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso Él es el ejemplo digno de imitar. En humildad, en santidad, en obediencia, en sabiduría, en gracia, en amor, en misericordia, en buen trato con la gente. ¿Usted quiere aprender a tratar bien la gente? Mire a Cristo. Cómo Él entonces se relacionaba con las personas. Entonces Cristo Jesús puso las bases inconmovibles de este edificio que es la iglesia. Cristo Jesús trajo el mensaje glorioso del evangelio. Encontramos algo muy hermoso con relación a Pablo, y usted en su casa va a sacar tiempo para leerlo. Va a leer en su casa primero los Corintios capítulo 9
Y ahí entonces se va a dar cuenta que Pablo estaba hablando de los derechos del apóstol y estaba diciéndole a la iglesia de Corinto que el sello del apostolado de él eran ellos. Y en el capítulo 3, primera carta a los Corintios 3, verso 5, ahí hay unas exhortaciones, hay unos consejos que debemos tenerlos en cuenta. Primera carta a los Corintios 3, 5, Pablo dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué había pasado allá en Corinto? Que habían unas divisiones, que habían unos partidismos, que habían unos que decían: no, a mí me gusta como predica Pedro, porque a Pedro es candela, Pedro es de avivamiento. Habían otros que decían: no, a mí me gusta es como predica Apolos, porque es que Apolo es un maestro. Vea, uno se queda boquiabierto con las cosas que él enseña. Habían otros que decían: no, vea, a mí no me gusta ni Pedro ni Apolos, a mí me gusta es Pablo. Porque Pablo sí es cuchilla, a veces sí pone a todo mundo en su sitio. Y habían otros que se creían que muy espirituales y decían: vea, a mí ni Pablo, ni Pedro, ni Apolos, yo soy es de Cristo. Y entonces menospreciaba a todos los demás. Y hay algunos cristianos que piensan que son muy espirituales porque a la hora de decirle: bueno, ¿y quién es su pastor? Cristo. Entonces para él el hombre de Dios que trae a una congregación no vale nada y menosprecia a los demás. Está muy grave, claro que sí. Entonces, hermanos amados, aquí la palabra nos está diciendo que el que siembra no es nada, que el que riega no es nada, solamente somos colaboradores. Aquí el grande, aquí el digno de alabanza, el digno de adoración es Cristo Jesús, que es el que da el crecimiento. Esta iglesia ha crecido porque Él le ha dado crecimiento. Esta iglesia está bendecida porque es Él el que la ha bendecido. ¿Qué hemos hecho nosotros? Ahí colaborar, pero a la verdad el que hace todo el trabajo es Cristo el Señor. Es su gracia, es su poder, es su espíritu. Y miren lo que dice Primera los Corintios capítulo 1 verso 12 y 13. Dice, algunos estaban diciendo: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y otros, y yo de Cristo. El verso 13, Pablo pregunta: ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y entonces Pablo les quiere dejar en claro que Cristo no lo había enviado a bautizar, sino a predicar, que solamente había bautizado por ahí algunos. Menciona la familia de Estefanas, a Crispo, a Gallo, pero unos poquitos. Y lo que les pregunta es: ¿fueron bautizados en el nombre de Pablo?
Que algunos se puede sentir muy orgulloso y decir, a mí me bautizó el presidente de la iglesia. Otro puede decir, a mí me bautizó el misionero tal que está por allá en tal país. ¿Y a usted quién lo bautizó? No, pues el hermano Adrián Zapata. ¿Y ese quién es? Pero créame que ni el presidente, ni el misionero, ni el hermano Adrián son algo, solamente somos colaboradores. Aquí lo más importante es el nombre que ha sido invocado sobre nosotros, el nombre de Jesús de Nazaret para perdón de pecados, para salvación, para vida eterna. Él es nuestro fundamento. A Él sea la honra, la gloria, la alabanza, la adoración para siempre. Aleluya. Entonces, mis hermanos, no menospreciemos ningún ministerio. No menospreciemos ningún siervo de Dios. Todos los siervos de Dios somos colaboradores y estamos haciendo la obra del Señor. Cada uno conforme al don de la gracia que hemos recibido. Cada uno con el talento, la habilidad que el Señor da. Pero al final, en quien tenemos que poner siempre la mirada es en Cristo Jesús. Entonces, hay ministerios de evangelistas, hay ministerios de avivamiento, hay ministerios de profecía, hay ministerios de enseñanza, de doctrina, pero todos esos ministerios son necesarios en la iglesia. No podemos menospreciar a ninguno ni llegar a pensar es que este es mejor que aquel. Porque entonces yo tendría que preguntarle de los dedos de las manos cuál es el más importante y cuál es el menos importante, y a ese menos importante vamos a cortárselo. Y entonces tendríamos que decir, si están en la mano y son 5, es porque los 5 son igual de importantes, igual de necesarios. En la iglesia los ministerios todos son igual de importantes, igual de necesarios. Eso es, tenemos que aprender a amar los ministerios y los siervos del Señor. El Señor ya tiene el hombre que viene para acá. Y ahora les voy a contar de quién se trata. Pero por el momento, ¿qué quiero decirles? Vamos a valorar el ministerio que Dios le ha dado a ese hombre. Vamos a apoyarlo. Vamos a respaldarlo con la oración, con el cariño, el aprecio, la amistad, la amabilidad, el compañerismo, con los aportes que Dios nos pone dar, porque Él nos bendice, para que esta iglesia siga siendo edificada, para que esta iglesia siga avanzando, que esta iglesia siga creciendo. Gloria al Señor. Una de las preguntas que a veces se hace la gente es, ¿qué le dio usted a esa gente allá que 20 años, 30 años han pasado y todavía lo recuerdan? Todavía lo quieren, todavía lo aprecian. Bueno, hay algo que no se puede reemplazar ni con dinámicas, ni con chistes, ni con asados, ni con paseos, ni con integraciones. Y es la palabra de Dios. Aleluya. La palabra de Dios. Esto es irreemplazable. Eso es. Yo no tengo problema con que a mí me recuerden en una congregación y digan, vea, 10 años y no hizo ni un paseo. No importa, no importa, no pasa nada. Yo prefiero que me recuerden 10 años, pero ahí estuvo la palabra.
a cada culto que fuimos, cada vez que lo escuchamos predicar, Dios tenía algo que decirnos. Dios tenía el alimento para nuestra alma. Dios tenía una nueva palabra para enseñarnos. No hizo dinámicas con nosotros, no importa. El Señor no me mandó a hacer dinámicas, me mandó a predicar, a enseñar la palabra. Y gracias a Dios me he esforzado en cumplir con ese ministerio, con ese compromiso con el Señor, con la iglesia, y que al pasar los años ustedes puedan recordar la palabra. Porque hay mensajes que uno escucha que son para toda la vida y nunca se le olvidarán a uno. Créame, los primeros pastores que yo escuché, mis pastores que me enseñaron la palabra, hay cosas que yo las tengo en el corazón que se quedaron grabadas como un sello indeleble. Y ahí van a estar con la ayuda del Señor hasta que Cristo venga. Gloria al Señor. Entonces, eso es. No menosprecien, aprendamos a amar la palabra y aprendamos a amar los ministerios y los siervos del Señor. Aprendamos a amar esto porque esto agrada al Señor en todas las cosas. Hechos 20, verso 32. Vamos a mirar este pasaje, que será el pasaje con que me despida el día que vaya a entregar esta iglesia a los directivos para que ellos se la entreguen al nuevo pastor. Hechos 20, 32. Fíjese bien. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aleluya. Eso es lo más importante. Lo único que puede guardar la iglesia de falsas doctrinas es la palabra de Cristo. Lo único que puede conservar la verdadera fe en la iglesia es la palabra del Señor. Lo que nos puede llenar de sabiduría, de conocimiento, es la palabra del Señor. Lo que nos puede traer esa revelación de Cristo, ese conocimiento de Cristo a una escala mayor, es su palabra. Entonces la iglesia se encomienda a Dios porque Él es el dueño de la iglesia. Eso está claro, ¿cierto? Estos días me molestaron por allá unos pastores que me encontré con ellos. Y ustedes me dijeron: ¿qué hubo, hombre Adrián? ¿Cuánto tiempo es que llevas en Versalles? Y les dije: vamos para 10 años, 2 meses. Y se rieron y me dijeron: a usted le van a escriturar eso allá. Bueno, años que pasen de aquí en adelante, ustedes sigan permaneciendo en su camino, sigan permaneciendo en Él. Gloria al Señor. Se encomienda a Cristo, se encomienda a la palabra, porque estas dos cosas entonces es lo que hará de esta iglesia que siga siendo una gran iglesia. La experiencia vivida aquí con ustedes para mí ha sido maravillosa. La recompensa no la espero de ustedes, aunque ustedes han tenido todo el cariño, el aprecio, sus palabras, sus detalles, sus regalos. Gracias, amados hermanos, por todo eso, pero sé que al final la recompensa la da es el Señor. Eso es, porque si la recompensa la diera el hombre, o a lo mejor el hombre nos da más de lo que merecemos, o a lo mejor el hombre nos da en la cabeza y
y nos tumba y no, este no merece tanto. Entonces mejor que la recompensa me la dé el Señor, porque Él es fiel y justo, y Él dará la recompensa y pagará a cada uno conforme sea a su obra. Finalmente, Filipenses 4, verso 1. Este pasaje quiero dejárselos. Filipenses 4:1, a ver si me acompañan a leerlo todos a una misma voz, todos juntos, leamos. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Amén. Firmes en el Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, vamos a estar firmes en el Señor. Firmes en la roca que es Cristo. Puede ser que a veces las cañitas a uno le tiemblen, pero la roca en la que estamos parados no va a temblar. No se va a caer, no se va a partir. Cristo es la roca inconmovible de los siglos. Y Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tengan la bondad de estar en pie. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias a Él por su presencia, por su palabra, por todo lo que juntos en equipo hemos podido hacer a través de este tiempo. Oremos al Señor. Padre glorioso, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia. No ha sido nuestra fuerza, no ha sido nuestra sabiduría, no ha sido nuestra inteligencia lo que nos ha traído hasta aquí. Señor Jesús, ha sido tu mano poderosa la que nos ha sostenido. Ha sido tu gracia, tu Espíritu Santo, tu amor, tu misericordia, tu buena palabra. Yo te doy gracias, Señor, por cada mensaje, cada enseñanza que a lo largo de estos 10 años, 2 meses, me has permitido compartir con tu iglesia preciosa en este lugar. Te doy gracias por todos estos ministerios que tienes establecidos aquí, todas estas directivas, todos estos hombres y mujeres que tú usas de una manera tan especial. Te doy gracias por los mensajes, por las enseñanzas que a través de ellos tú me has dado. Gracias por todo lo que me has permitido aprender y me has permitido disfrutar en esta iglesia, en esta congregación. Toda la honra sea para ti, toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración. Te doy gracias por la familia que me has dado, por mi esposa Lady, que es de grande bendición en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi ministerio y en esta iglesia hermosa. Te doy gracias por mi hijo Anderson, por mi hijo Jefferson, por mi nuera Valentina. Gracias por los talentos, las habilidades que les has dado a ellos y que complementan mi vida y que complementan mi ministerio. Gracias, Señor. Mi corazón está agradecido contigo y te alabo, te bendigo, te glorifico y te doy gracias por esta iglesia preciosa, Señor. Tú seguirás cuidándola, tú seguirás bendiciéndola, porque es tuya y la has comprado a precio de sangre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús.